todavía había quienes no lo tenían y esto le generó una rebeldía muy grande. Y el hijo de un presbiteriano que a los 14 años perdió a su papá y la iglesia no lo supo contener. Entonces, cuando yo nací dijeron que cuando crezca sea lo que quiera. Y de un presbiteriano y una católica nació un ateo, que es este que les está hablando. Como la fe es una realidad de experiencia propia, nadie va a poder decirle a usted que deje de ser ateo y que lo vaya a convencer que usted no sea ateo, sino que usted tiene que tener experiencias. Si las tiene, usted sacará conclusiones. Si no las tiene, entonces no va a poder sacar ninguna conclusión. En ese proceso de crecimiento, yo crecí en una casa muy politizada, donde había muchos ideales y donde mi papá era profundamente socialista. Por lo tanto, todo lo que es el Estado laico, la igualdad, todo lo que es el respeto hacia el otro es vital, o era vital en mi casa y sigue siendo vital en mi casa, donde todos valen por ser, no importa qué piensan. Pueden pensar muy diferente a nosotros. Mi papá, siendo socialista, era profundamente antiperonista, que el peronismo fue un periodo democrático. Hay quienes no lo aceptan mucho, pero sí, fue un proceso democrático. Pero mi papá albergaba, cuidaba y ocultó a muchos amigos peronistas. Es decir, la gran mayoría de sus amigos eran peronistas y él estaba siempre para ayudarlos. Entonces aprendí a crecer en la divergencia. Una mesa en mi casa era discusiones, y las discusiones no eran malas, al contrario, eran buenas. Y después que terminaba la discusión era el abrazo, era el amor y era el cariño. Así que más o menos ustedes tienen una idea de la identidad ideológica. Para decirles algún dato, cuando entré en la escuela secundaria, en el Otto Kraus, a los 14 años tomé el colegio. Más o menos se dan una idea de dónde vengo, cuál es mi ideología, de dónde nací, de dónde provengo. En cuanto a las acciones que nosotros realizamos, bueno, no comprendemos nosotros el trabajo a realizar si no es el equipo. Nosotros somos un gran equipo. Ese gran equipo nos permite estar trabajando en muchas áreas al mismo tiempo. Pero nuestro trabajo es un trabajo eminentemente de campo. Digo eminentemente de campo no porque renunciamos a la lucha. Recién les acabo de decir que intervenimos en el tema del código y vamos a seguir interviniendo, y tenemos inclusive la convicción, como decía Lisandro, que no debe haber una ley de cultos, no debería haber una ley de cultos, pero ante los vaivenes políticos que tenemos, es mejor que tener algo que sepamos que es equitativo y que podemos descansar en ello, a no tener nada. Pero es una cuestión de un mal menor. No es una cuestión de que nosotros deseamos. Claro, desearíamos que no existieran fronteras. Yo desearía que no existieran fronteras. Para mí la gente es gente, y el mundo es una gran casa en la cual todos vivimos y debemos disfrutarlo. Cuando hablamos nosotros en términos religiosos, a mí no me gusta la palabra religión. Yo no soy religioso. Aborrezco el concepto religioso. Yo tengo una creencia y tengo una vivencia, pero no una religión. Y en la base de eso, cuando se habla en términos religiosos de ecumenismo, es una palabra muy difundida, pero el antónimo es anecumene, es decir, es el desierto, la unicidad, es lo único. Y en este mundo siempre se ha tratado de plantar la unicidad. De hecho, antes de irse, Benedicto XVI dijo que la Iglesia Católica era la única, y el señor Francisco todavía no ha dicho nada opuesto a eso, ¿no? Y esa famosa encíclica Domini Jesús sigue ahí, donde se arrojan que son los únicos. Y a mí me parece estupendo que sean los únicos. Por eso yo no soy disidente.
Yo tengo mi propia forma de pensar, yo no legitimo que alguien es y yo trato de ser. No, yo soy. Y porque soy, me planto y yo no soy disidente, yo pienso esto. Si usted piensa algo, bueno, serán ellos disidentes de nosotros. Pero tenemos en claro dónde estamos parados. Y esas discusiones nos parecen muy sonsas, porque cuando miramos hacia afuera vemos la necesidad de la gente. Entonces, al ver la necesidad de la gente, nosotros estamos allí en la calle. Por ejemplo, con un programa que se llama Sopa de Letras, que da de comer a la gente en situación de calle, pero no hace proselitismo religioso. Nosotros predicamos el Evangelio, hacemos lo que nosotros llamamos la evangelización, pero no dándole alimento a la gente. La gente que necesita alimento no puede recibir un alimento de la mano de alguien que le dice, te doy esto para que creas. No. Nosotros damos el alimento y una vez que logramos que la gente salga de la situación de calle, la gente decide si está con nosotros, no está con nosotros, si viene y se va, es libre, porque la libertad es importantísima y esto es lo esencial. Nos quieren, cuando hablaba recién Lisandro del tutelaje, lo que se refería, la ley decía tutelar la libertad. ¿Cómo vas a tutelar una libertad? Es una atrocidad. Pero esto es lo que sucede muchas veces. Entonces, en esos campos nos encontramos trabajando. Bueno, ustedes saben lo que fue la inundación de La Plata y de repente dicen, ahí estamos. Algunos nos dicen, ustedes son como los piojos, están en todas partes, ¿no? Y es la realidad. O defendiendo a la gente del barrio Mitre allí en Buenos Aires contra el complejo del DOT, un shopping que todo el desagüe y todo el aire acondicionado lo tira sobre un barrio y lo inunda permanentemente. Y bueno, situaciones como las que en este momento estamos pasando, porque la tormenta del otro día dejó en todo el Gran Buenos Aires un tendal de gente sin techo, sin energía eléctrica. Y cuando hablamos de energía eléctrica, ustedes entienden que las bombas de agua y todo lo demás están afectadas. Es decir, estamos hablando de un problema general. Estamos hablando de gente sin agua, gente con dificultades reales y específicas. En ese campo nosotros nos movemos de una manera muy específica trabajando. Y como les decía antes, somos un equipo enorme. Si algo tenemos es que hay en nosotros un factor multiplicador de enamoramiento hacia la gente, en el cual el que entra se enamora y se pone a trabajar. Y el que se pone a trabajar deja horas de su trabajo, deja horas de su esparcimiento, deja horas de su felicidad, de su familia, entrega. Porque nosotros estamos bajo un concepto bíblico que dice, mayor es el que sirve, de donde el que está en una mejor condición debe servir al que está en una condición inferior y en una situación de necesidad. Y el mundo que nosotros vivimos es un mundo muy desigual, que genera permanentemente desigualdades. Y en ese aspecto nosotros estamos permanentemente trabajando con toda la intensidad para lograr que se produzca ese proceso nivelador para que todos podamos ser iguales. Algunos creemos, otros creen en otras realidades o verdades. Pero eso nunca nos puede separar, al contrario, nos tiene que unir. En estos días estamos luchando por un pastor, a favor de un pastor en la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Córdoba se dictó una ley peor todavía y que se quiere instalar a nivel nacional, una ley antisectas. Una ley antisectas que se vende como siempre mostrando las sectas perniciosas, que las sectas perniciosas están condenadas por el Código Penal. Simple. Sin embargo, cada vez que en la historia se mencionó el tema de sectas, fue para perseguir a algún grupo específico. Y en este caso, la provincia de Córdoba tiene una realidad de drogas, de trata de personas peor que la de Santa Fe. Peor que la de Santa Fe, y eso es decir mucho.
¿no? Hay situaciones terribles. En el caso nuestro específico, estamos trabajando con los COM, colocando pozos de agua. Yo admiro mucho a la gente que habla, pero es que ellos tienen necesidad de agua, y entonces hay que viajar y hay que poner el agua, y eso tiene un costo. Y el costo es grande, y no sale de los bolsillos de ningún subsidio. Y no solamente esto, nuestros muchachos cuando van a Formosa se encuentran con los fusiles de la gendarmería que responde a Gilles Infran, que es una persona que debería estar en la cárcel por todo lo que ya ha hecho, y sin embargo recibe elogios y se recibe aplausos. Y en esas situaciones, cuando tocas alguno de estos factores de poder, te vas a ver en problemas. Este pastor tocó precisamente a una mujer que fue objeto de violencia, pero está relacionado con un puntero de droga que responde a la corporación político-judicial policial. Y entonces está en medio de un ataque terrible. Leyes que dicen, por ejemplo, que si uno tiene una admiración desmedida por algo, ya es una secta. Quiere decir que todos los hinchas de Racing, del cual yo soy parte de esa secta también, se transforman automáticamente en una secta peligrosísima. Es decir, yo conozco a Fernando y conozco su pensamiento y su militancia, digo, este tipo es un sectario terrible y lo podría poner preso, pero la ley que quieren poner en la nación dice que se debe generar un cuerpo policíaco para la represión. Entonces cuando uno mira eso dice, wow, porque lo que recién leía Lisandro habla de la unicidad. Si no logramos poner a las demás religiones, no existían. O sea, las religiones de los pueblos originarios, las creencias de los pueblos originarios no existían. No existía absolutamente nada. Un vaciamiento cultural brutal. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en medio de todo eso, nosotros trabajamos en las necesidades reales de la gente. Y basados en las necesidades reales es que generamos determinado tipo de lucha, como lo hacemos junto con las madres que luchan contra el Paco, como lo hacemos con abuelas, como lo hacemos con diferentes sectores y con diferentes instituciones a las cuales nos sumamos, con la idea de trabajar para que este mundo sea cada día un lugar más digno para vivir, o por lo menos para frenar las intenciones de aquellos que quieren dañar de una manera muy grosera nuestra vida. Recién ya hablé de quienes se oponen a nosotros y cómo lo hacen. Bueno, lo hacen a través de leyes. Hay provincias que tienen leyes como la que recién mencioné de Córdoba, que se quiso poner en Corrientes y no pudieron, pero hay leyes que van más allá de la Constitución Nacional y obligan la enseñanza del catecismo católico en diferentes... Bueno, esto pasa en Salta, por ejemplo, en las escuelas públicas se enseña obligatoriamente el catecismo católico y cosas por el estilo, pero que en la práctica, cuando uno va a la práctica, encuentra dolores aún más fuertes. Para que ustedes se den una idea, cuando se habla de que en Argentina no tenemos más servicio militar obligatorio, eso se debe a que un soldado evangélico, por ser evangélico en un ejército católico, fue, como se dice en la jerga militar, bailado más de la cuenta y se murió. Y ese muchacho, Carrasco, fue el que le generó que ya no existiese hoy servicio militar obligatorio. Creemos que es muy importante que podamos realizar redes. Esas redes de trabajo, como les decía al principio, y este es el final, tienen que ser entre aquellos que tienen las manos en el arado. Esas estrategias, como recién mencionaba, de tratar de establecer vínculos y contactos con grupos que de repente no tienen
pensamientos afines, pero que sí aman la libertad. Y entonces, los que amamos la libertad nos vamos a encontrar en la calle, nos vamos a encontrar donde alguno tenga cercenada la libertad o amenazada la libertad. Y eso es lo que nosotros hacemos, prometemos y queremos que ustedes tengan en el corazón. Somos amantes de la libertad y desde ese punto estaremos siempre juntos, no importa lo que el otro piense. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Yo quería contarles qué consecuencias trae y por qué está esta mesa también acá, si bien hice una pequeña introducción en la apertura. A muchos les incomoda, tanto religiosos como ateos, supongo que ustedes tendrán o habrán tenido réplicas por venir acá, y nosotros como ateos también las tuvimos, y quería leerles, yo traje un par de mails, en realidad un mail y un mensaje. Había quienes no lo tenían y esto le... Facebook que me llegó de dos personas que supuestamente eran afines, y me parece interesante leerles. Es el primero. Sinceramente, al fin nos vamos conociendo. Unos hemos luchado para que alguna vez se considere al ateo un simple ser humano con opiniones diferentes a las de los religiosos. Otros, Fernando, están luchando por un ateísmo acomodaticio, amable hasta la obsecuencia con el poder. Bueno, cada uno en lo suyo. Pero si me hubieses dicho desde un principio que preferías darle la tribuna del Congreso a católicos, luteranos, evangelistas, musulmanes y judíos antes que a un ateo con mis antecedentes, todo hubiese merecido más respeto. Simplemente hubiese sabido quién eras en realidad. Pero estoy convencido que tu ateísmo online solo va a lograr hacer adelgazar la inteligencia. No te preocupes, mi opinión no cuenta, es la opinión de alguien a quien le pusiste la estampilla de dogmático, para quedarte con la conciencia tranquila. Vos a lo tuyo, que rodeado de creyentes y pseudoateos te vas a sentir más cómodo, sumamente decepcionado o traicionado. El segundo mensaje, este llegó por Facebook, en realidad es uno, llegaron muchos, pero estos son dos que me parecían importantes leerlos. ¿Pueden ateos y religiosos trabajar juntos? Uno de los temas del debate del Cuarto Congreso Nacional de Ateísmo en Argentina. Es una flojeada. Es verdad que me veo opinar estando por fuera del Congreso. ¿Por qué no fuiste y diste la cara?, me dirán. Pero creo que puedo al menos comentar. Parece un acapite de una reunión batizanicia o interreligiosa, donde los ateos nos ubicamos como una creencia más. ¿En qué podemos los ateos y religiosos trabajar juntos? Filosóficamente, en nada. ¿En qué trabajar un científico y un místico sobre el Big Bang? En nada. Sí pueden trabajar en un taller literario, un grupo de yoga, de apicultores, cinéfolos, filobonsáis, etc. En temas esenciales respecto a las ciencias duras y a la filosofía positiva, nada hay en qué entendernos. Todo está dicho al respecto. Ateos, científicos, racionalistas, empiristas por un lado, creyentes, religiosos, místicos, chamanes, idealistas, ignorantes por el otro. Deben y tienen que ser dos rectas paralelas que nunca se tocarán, nunca. Me parece interesante que, por un lado, se plantea que podemos trabajar en cosas banales o en simple hobby juntos y no en cuestiones como el Estado laico, por ejemplo, ¿no? Qué contradicción, de cierta forma. Podemos formar una alianza en algo que no tiene demasiada trascendencia y en lo que realmente es importante, en el derecho a decidir de la mujer, en un Estado laico, en una muerte digna, en la eutanasia, en muchísimas cuestiones, no, ahí no podemos juntarnos porque nuestras cosmovisiones nos separan. Realmente me parece absolutamente ridículo y no me decepciona, en realidad. No me decepciona porque en estos perfiles ateos dogmáticos no puse ninguna expectativa. ¿Por qué están ellos acá hoy? Porque nos encontramos, como dijo Guillermo en un momento, en las trincheras. Cuando la corriente política y social, la colectiva, y la Coalición Argentina por el Estado Laico, organizamos un evento en el Congreso de la Nación en la Sala Cabezas, ellos estuvieron allí
Cuando estuvimos luchando por el proyecto de ley de María José Lubertino para el retiro de los símbolos religiosos de edificios públicos, también estaban allí. Cuando fuimos a las audiencias por la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial, también nos encontramos allí. Entonces, ¿por qué no nos vamos a unir en un objetivo concreto? Después iremos a un café o en un debate y nos pelearemos por las diferentes cosmovisiones. Nosotros no resignamos nuestro ateísmo, mantenemos nuestra identidad intacta y nos unimos simplemente a objetivos que creemos que superan nuestras diferencias. Muchas gracias. Ahora queda concedida la palabra para interactuar con ustedes. Lo que pedimos es que no hagan un uso extenso de la palabra si todos tienen la oportunidad de poder expresarse y compartir las opiniones y ellos puedan responder con soltura y con tiempo suficiente. Gracias. Si alguien levanta, que mueva la mano porque no veo muy bien. Ahí. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestro caso, nosotras no tenemos una vinculación orgánica con la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no somos, no es que estamos, digamos, de adentro, somos católicas, nos reconocemos como católicas, pero no es que vamos a ir a pelear o a discutir con los fundamentalistas, ¿no? Porque creemos que eso no es lo que tiene sentido. Nuestro objetivo es sí mostrar otra visión, otra postura, desde argumentos del catolicismo, pero siguiendo otra línea. Esa es nuestra posición. Hemos recibido constantemente amenazas, nos han querido quitar la personalidad jurídica, hemos tenido bastantes problemas con los sectores de ultraderecha. En Córdoba hubo un caso del portal de Belén, que estamos con abogadas y todo, que nos quisieron, quitar la personería, nos insultan permanentemente, en fin. Pero bueno, nosotras creemos que, justamente con lo que decían los compañeros, ¿no? Que nosotros militamos por mayor igualdad, por mayor libertad, por el derecho a decidir y por una profundización de la democracia y porque se acaben los privilegios a la Iglesia Católica. Personalmente soy de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y estoy aquí con el consentimiento de nuestro obispo, o sea que no estoy solo. Pero lamentablemente en todo el grupo, como leímos con esos emails, siempre hay contradicciones. Es decir, no quiere decir que mi presencia aquí represente la totalidad. Represento a una parte de la gente de nuestra iglesia y que me parece muy rico este encuentro porque nos compromete a nosotros en el futuro a tener reciprocidad. Es decir, muchas veces cuando hablamos de la inclusividad pensamos que somos nosotros los dueños de la inclusividad y acá es una lección. Los que se abren a la inclusividad es este grupo y me parece de una riqueza que va a tener un futuro de un diálogo, lo cual no significa que estemos pensando lo mismo ni nos vamos, pero vamos descubriendo áreas donde tenemos temas en común. Yo he traído material de nuestro trabajo. Yo vengo trabajando desde el año 86 en el tema de acompañar a las personas con VIH
que no es el virus el problema, es la identidad de los grupos que acompañaban, y eso había contradicciones no con las personas que uno acompañaba en el hospital, sino en mi propia iglesia. El problema eran mis colegas que dudaban de un trabajo de frontera, de apertura hacia grupos que muchas veces han estado en conflicto con la iglesia, de tratar de mostrar otra perspectiva. O sea, en cualquier tarea hay siempre contradicciones con las cuales uno tiene que trabajar. Es decir, yo iba al hospital a escuchar y comprender para convertir a mi iglesia. El tema era trabajar en mi comunidad para que sea cada vez más inclusiva, amplia, que aceptara la identidad de las personas, ya que estamos hablando de derechos humanos. Cuando se hizo la exposición de León Ferrari, para mí fue una conversión, porque he trabajado tantos años en derechos humanos y de repente descubrí que le estoy prometiendo a la gente torturas eternas en el infierno, digo, acá hay una contradicción. Es decir, acá tengo... Y eso me hizo crecer. Para mí disfruté esa exposición, escribí a favor de la exposición desde lo religioso, o sea que tenemos campos comunes. Así que también nuestra iglesia, las dos iglesias luteranas, fueron las dos únicas iglesias que salieron públicamente a apoyar el matrimonio igualitario. Con eso tuvo un costo, y siempre va a haber un costo cuando uno toma posiciones de inclusividad. Por supuesto, la Iglesia Católica nos condenó y nos mandó al infierno de Ferrari, y después los fundamentalistas evangélicos hicieron lo mismo, y así que estamos en un doble infierno. Pero es el precio que estamos dispuestos a pagar. Creo que eso es importante. Y acá yo estoy metido en el Estado laico, en el estado de la igualdad, no por los de enfrente ni los de la calle, por mí. Es decir, en esto yo estoy cansado de ser un ciudadano de segunda en este país. Es decir, acá es una cuestión personal. Lo tomo como que algo que estoy militando porque no quiero morirme siendo un ciudadano de segunda e ir a parar al cementerio de los disidentes. Mi explicación va a ser más autorreferencial. Cuando Lisandro recién hablaba de matrimonio igualitario, imagínate el lío que se armó cuando nosotros dijimos: si hay libertades, debe haber libertades para todos, aún en cosas que yo no estoy de acuerdo, porque en forma personal yo no considero el homosexualismo como una alternativa, pero eso es una concepción mía, propia. Si alguien considera que sí lo es, tiene que tener la libertad para vivir como desea vivir. Entonces, tratar de explicar esto a una mente fundamentalista produce un derrame cerebral instantáneo. Bueno, cuando entré en el seminario, como dije recién, yo vengo de un ateísmo absoluto, con una experiencia espiritual. Cuando entro en el seminario, un pastor, que hoy es pastor luterano, en aquel momento era pastor pentecostal, director del seminario, nos dice, a mí me pone como su secretario para el colmo, y es un hombre que si uno va a ir a discutir algo con él, tiene que tener fundamentos, si no, mejor callarse, ¿no? Y él dijo: lean la Biblia con la inocencia del ojo. Yo no podía leerla de otra manera, porque yo no tenía un acervo religioso detrás. Entonces descubrí en la Biblia cosas que los religiosos, como hablaba Lisandro, las lecturas literalistas o fundamentalistas de la Biblia, le hacían decir a la Biblia cosas que la Biblia no decía. Eso llevó a todo mi periodo de seminario discusiones impresionantes con profesores y con alumnos, con compañeros. Esto se sumó que cuando
terminamos el seminario y fuimos a la tarea, bueno, yo ya estaba como pastor en la villa, me di cuenta que no era la discusión la forma de solucionar el tema, sino que era la acción, había que hacer. Los primeros años fueron estupendos, la villa se llamaba Villa Tranquila, en forma irónica obviamente, y era la época de la represión militar, por ende nadie venía a ver el trabajo que estábamos haciendo y pudimos trabajar en una libertad absoluta sin que nadie nos dijera nada, porque nadie se atrevía a venir. Y eso nos dio el plafón de un trabajo realizado, y con la obra realizada seguimos avanzando. Entonces, hoy cualquier grupo fundamentalista que se pare para tratar de decir o de criticarnos en algo, tienen que esgrimir no solamente razones pueriles, sino también trabajo realizado. Y cuando no hay un trabajo realizado, nosotros sinceramente no damos lugar. Jesús decía que por los frutos vamos a conocer a la gente. Nosotros vamos al fruto. Venimos, el fin de semana pasado tuvimos Roca en Vida, 30.000 personas en el Congreso de la Nación, un recital, entre ellos estaban la delegación de AMAR, son la Asociación de Meretrices Argentinas. Dice, ¿cómo ustedes tienen relación? ¿Y por qué no vamos a tener relación? Y entonces cuando le informamos que Rahab la ramera fue la tatarabuela de David y que Jesús viene de esa línea, es decir, que una antecesora de Jesús fue una ramera, fue una sorpresa para ella. Pero es un tema bíblico, es bien claro. Entonces, a esos grupos fundamentalistas no los vas a poder evitar de que digan detrás tuyo todo lo que se le quieran decir. Pero cuando te confrontan, tienen que bajar la cabeza porque hay un trabajo realizado. Por eso hablo de la unidad del arado, del trabajo. Porque todos los conceptos se los lleva el viento. Cuando trajimos refugiados hondureños a raíz de las matanzas después del derramamiento de Celaya, no sé si ustedes se acuerdan que mataron a un chico cuando Celaya quiso aterrizar. Ese era hijo de un pastor, y al pastor lo pusieron preso, lo torturaron, acusándolo de triple homicidio y violación, y después los muertos testificaron en el juicio, etcétera, etcétera. Nosotros trajimos a la familia como refugiados a la Argentina, tratando por todos los medios. Se manifestó el teléfono, se manifestó, empezó a hablar, no paraba nada. Cuando se dio esa situación, nosotros sosteníamos en un lugar muy, pero muy fundamentalista como lo es Honduras, esta misma posición. Facebook que me llegó. Las cosas no son fáciles. Amenazas de muerte, muchas. Intentos de homicidio, 2 comprobados. Son las situaciones que nos tocan vivir y que uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Si uno no está dispuesto a pagar el precio, entonces tiene que cerrar la boca, tiene que hacer silencio. En mi caso personal, yo represento no solamente a una asociación, sino también soy vicepresidente de una federación, de la federación más antigua de iglesias evangélicas, pero yo no me presento como tal, porque no vengo en nombre de ellos, yo vengo en mi nombre y en el nombre del Centro Cristiano Nueva Vida, que es la comunidad que nosotros hemos levantado hace más de 30 años. Entonces, creo que esa situación hay que saber aceptar que vas a ser perseguido de alguna manera, pero también tiene que ver qué espacio le vas a dar a esa persecución. Nosotros no otorgamos ningún espacio. Una preguntita al respecto. Te pregunto, ¿de qué lado vino los intentos de homicidio? ¿De adentro o de afuera? De afuera. Perdón, adentro te estás refiriendo. La villa. No fue la villa, no fue la villa. En la villa también tuve. ¿Gubernamental o no? ¿Del gobierno o no? No, del gobierno no. Yo decía muy cortito, en realidad los ateos estamos muy poco organizados, entonces
como difícil hablar de peleas entre grupos ateos, porque en realidad estamos nosotros y Ateos Mar del Plata y Argatea, y no existe mucho más en Argentina. Y el tema de ser una minoría o no, es muy interesante el tema de cómo se usa el término minoría, porque los ateos somos, después de los católicos, apostólicos, romanos, la segunda, digamos, no puedo decir creencia por ahí, pero el segundo grupo, y sin embargo estamos totalmente invisibilizados. O sea, somos más que el resto, somos 15 veces más que la comunidad judía en Argentina, y estamos absolutamente invisibilizados. Incluso lo que decía acá de que las religiones estaban invisibilizadas porque no se las nombra explícitamente, se habla de derecho a creer, y nunca se habla del derecho a no creer, nunca se habla del derecho al no culto. O sea que estamos invisibilizados al extremo. Como personas jurídicas jamás fuimos explicitados en ninguna ley. Eso me parece interesante para contarlo. Tenía un segundito. Con respecto a eso, quiero que sepan que soy autor de un proyecto que ahora lo hemos sumado a un proyecto que envió el gobierno de culto, donde nosotros venía como ley de libertad de culto. Nosotros lo cambiamos eso por ley de libertad de conciencia e igualdad religiosa. Entonces, en el tema de la libertad de conciencia, nosotros hablamos del no creer y de la posibilidad de no creer. Bueno, Fernando ha estado conmigo en situaciones donde yo he defendido a los ateos precisamente por eso. Cuando hablábamos del retiro de los símbolos, yo decía, bueno, no me acuerdo que era la... Sí, no, pero estaba la UCA, era rectora, esa corporación de abogados católicos. No, pero estaba la chica que era de la UCA, era creo que rectora en la parte de constitucional. La cuestión es que ella se creyó superada, pobre, porque yo dije, ¿y qué hacemos con los ateos? Porque proponían poner todos los símbolos religiosos de todas las religiones en todos los espacios públicos. Bueno, una locura increíble. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué hacemos con los católicos? ¿Qué hacemos? ¿Un agujero? Perdón, con los ateos, ¿qué hacemos? Un agujero, la no existencia, la nada. Me miró y me dijo, los italianos resolvieron eso, el muro blanco. Y yo, ¿y qué hago con los ateos negros, con los amarillos y con los rojos? Lo cual produjo un momento de risa, ¿no? Ya Fernando había generado el momento de tensión. Se rieron mucho, pero esta es la situación. Nosotros estamos defendiendo el derecho a no creer. De hecho, le cortaron el micrófono. Analia. Yo quería hacer un reconocimiento aquí al pastor Hugo. Uno de los presidentes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y nada, reconocer que nos ha acompañado y ha sido muy, muy importante su acompañamiento en el tema. Por otro lado, comentar algo que tal vez no sepa, desde la Mesa Nacional por la Igualdad presentamos un amparo para eliminar una ordenanza de la época de la dictadura en Capital que ordena contratar curas y monjas como capellanes en hospitales públicos. Y le quiero comentar que en la demanda he incluido sus manifestaciones por su trabajo con las personas viviendo con VIH en el Hospital Muñiz, así como de Rabino Goldman, que también ha sido un gran compañero en estos temas, así que ha habido una cautelar y se ha dictado en base a sus manifestaciones y las del Rabino, así que nada, agradecerle y comentarle que está siendo parte de este tema. Gracias. Antes de dar la palabra a Lisandro, quiero disculpar que a Daniel Goldman, que él iba a venir también, pero estaba complicado. Hubiera sido interesante que desde la... Sí, hoy es sábado también, complicado. Pero bueno, tenía lo que me dijo que tenía que oficiar una boda el fin de semana y se le complicaba bastante venir, pero es otro de lo que ha estado en estos espacios donde hemos luchado por un Estado laico, haciendo a un lado las diferencias que consideramos menores por una lucha superior. Lisandro. Me alegra que el grupo haya puesto mi nombre y mi pequeño trabajo en este tema. Es decir, lamentablemente en el Hospital Muñiz yo tengo que entrar con una tarjeta firmada por el capellán y eso me molesta enormemente
es decir, la discriminación que uno vive permanentemente en los hospitales con esta capellanía obligatoria y compulsiva es terrible. Entonces, esa es una iniciativa que muchas veces hice proyectos para cambiar la situación y hacer acompañamientos más amplios que está haciendo la ciudad de Buenos Aires y otros lugares. Pero creo que no me gustaría que nos empecemos a etiquetar entre ateos y creyentes. Creo que tenemos algo en común mucho más importante. Somos ciudadanos y debemos defender la ciudadanía. Yo no quiero ser súbdito, quiero ser ciudadano, y esa es una tarea en común entre ustedes y nosotros. No hay una división. Salgamos de esa dicotomía que es fatal. Somos ciudadanos que queremos un estado de igualdad, el pleno ejercicio de todos nuestros derechos de ciudadanía, independiente de toda condición, es decir, sea la orientación sexual, la identidad sexual, todas las cosas que hay, cantidad de ciudadanos que todavía siguen siendo para el sistema político ciudadanos de segunda. Creo que debemos unirnos en eso para defender la ciudadanía. No somos antagónicos. Esa es una discusión que debemos superarla. Debemos defender los derechos de ciudadanía de todos y de todas. Eso es una tarea común. Que los representantes de cualquier religión, católica, evangélica, protestante, solo pueden acceder a la medida que el paciente lo requiera y se deja constancia en su historia clínica, para que no se tenga que pedir autorización a un miembro de una religión determinada como la católica. Así que hoy en día habría, gracias a esta cautela, esta igualdad entre todas las religiones. Quizás te sirva para tu trabajo. El director del Muñiz intentó impedir mi ingreso al hospital porque era aquel tema que apareció en los medios de los presos con VIH que estaban encadenados. Entonces el director salía diciendo en la televisión que eran muy peligrosos, y yo salía en la misma televisión diciendo que son presos sociales y que no hay en la ciencia. Desde la Revolución Francesa sacó las cadenas de los enfermos, y lo intentó y se hizo un juicio. Yo no sabía que se podía hacer un juicio. Se le hizo un juicio al director por hacer el patronato, pretendió hacer el patronato sobre nuestra iglesia. Podía entrar cualquier pastor de nuestra iglesia menos yo. Entonces se le hizo y se le ganó, o sea que les puede servir de precedente. Yo después entraba con un pie firme, no porque me autorizaba el capellán, sino que era una orden del juez de que me tenían que dejar entrar para ver a cualquier paciente en la misma condición que está el capellán. Yo no acepto eso de que solo puedo visitar a algunos, porque el capellán católico confunde el espacio de la capilla con las salas de internación donde muchos de los pacientes no son católicos, y anda paseando el niño Jesús en Navidad como si eso fuera la capilla. Y yo he tenido graves problemas con ellos, las voluntarias católicas, que las respeto, pero no en esa confusión del espacio público con el espacio privado. Entonces ese expediente habría que recuperarlo para ver si les puede servir de antecedente. Son cosas que hay que ir ampliando la igualdad. Indudablemente hay que evitar los grupos religiosos que entran para hacer proselitismo. Por eso no me convence mucho eso de que la acción, sino la intencionalidad de la acción. Porque muchas veces hacemos lo mismo, pero con intencionalidad diferente. Entonces yo tengo que preguntar, ¿para qué vas al hospital? ¿Para hacer proselitismo? Eso no es legítimo. Entonces la intencionalidad, la elaboración
intelectual es también importante. Yo tengo que tener claro por qué hago algo, no por asistencialismo. Yo como ONG quiero dejar de hacer cosas, porque esa es obligación del Estado. Si nuestra iglesia tiene escuela, es porque hay deficiencia en el sistema estatal. Y la gran fiesta, yo decía, nuestro trabajo de acompañamiento a personas con VIH, que teníamos una casa para recibir a los muchachos que tenían un proyecto de vida. La gran fiesta no es el día que inauguramos la casa, sino el día que la tenemos que cerrar, porque esa casa no tenía que existir. Entonces nuestros proyectos son provisorios y son una denuncia profética contra las ausencias del Estado, que es el que tiene que hacer las cosas, no nosotros, no las ONG. Las ONG solo tenemos una función de denuncia. Si hacemos algo es porque usted, señor gobierno, no lo está haciendo. Yo soy un poco partidario de Turó, ¿no? Y en el caso nuestro nos han impedido entrar en muchos lugares. Ese amparo, que es lo que decía recién Lisandro, era muy típico. Había un sello en las cárceles, había un sello que te ponía, que decía: el interno no desea recibir esta correspondencia. Y ese sello estaba en el escritorio del capellán. O sea que el interno nunca llegaba a ver la carta, sino que el capellán directamente lo rechazaba. A nosotros nos han intentado impedir el paso. Tenemos un trabajo dentro del Muñiz muy fuerte, muy grande. Y en el hospital de niños es más fuerte todavía, mucho más fuerte todavía. Nosotros sistemáticamente lo violamos. Así de simple. Porque yo no necesito que ellos me den un derecho, yo lo tengo el derecho y yo me planto como ciudadano. Yo soy ciudadano. Si a los 16 años, cuando me quisieron hacer tirar de un colectivo, yo desafío a un militar con el documento de identidad, imagínate que ahora a los 53 no me va a venir a copar la palabra con que un capellán de determinada religión me quiera venir a parar. Le va a costar un rato, le va a costar mucho. Creo que la intencionalidad es fundamental, pero que es muy difícil poder medirla. Por eso creo que en el trabajo del campo uno ve la intencionalidad. Y esa situación, para los que estamos trabajando, la vemos permanentemente. Cierta vez un director de una cárcel me dijo: pastor, yo quiero hacer una iglesia acá. Le digo: ¿cómo hacer una iglesia en una cárcel? No, yo quiero hacer una iglesia. Le digo: pero es que la iglesia ya existe, la iglesia es la gente, no es los que creen son iglesias, los que no, yo hablo de un edificio. Le digo: pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Una sinagoga? ¿Un templo católico? ¿Un templo evangélico? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser un sector de templos acá adentro? Y entonces salió la realidad de que alguien lo había convencido que si él ponía un templo ahí adentro podía salir a pedir dinero afuera, en lo que se llaman dentro de nuestra jerga ofrendas misioneras, y que le iban a dar a él, director de la cárcel, las ofrendas misioneras. La intencionalidad se ve cuando uno camina, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, que uno se plante. Los otros días hablaba, la semana pasada, 30.000 personas y nosotros no hablamos una palabra del Evangelio, porque lo estamos viviendo. Y esa actitud, Roca en Vida trabaja, a lo mejor algunos escucharon Roca en Vida, bueno, Roca en Vida es nuestra organización, trabaja con temas de adicciones y de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH. El trabajo está ahí, el evento está ahí. Eso es lo que habla de uno, los frutos, no las palabras. Con respecto a la intencionalidad, quería contarles algo casi un par de años. Me invitó a conversar uno de los altos funcionarios del Opus Dei a tomar un café, lo cual era algo bastante extraño, pero bueno, me dio curiosidad y accedí. La idea de él era invitarme a un debate. Las cosas no son fáciles, amenazas. Y me pareció interesante, y bueno, la idea era que yo mandara unos textos
ellos lo analizaban con otro grupo de religiosos de su área y después me pegaban a mí un rato cada uno y yo después tenía el derecho a responderles a ellos. Fue una experiencia interesante, pero ¿a qué vengo con lo de la intencionalidad? Cuando pongo a hablar con este personaje, que es uno de los fuertes ideólogos del Opus Dei, me dice que él era laicista y anticlerical. Entonces me llama la atención y le pido un poco más de explicaciones con respecto a esto. Y lo que él me dice es, el Opus Dei tiene penetración en partidos políticos, poder legislativo, tiene empresas, universidades, escuelas, financiamiento, jueces, sí. Entonces, ¿para qué queremos una relación formal Iglesia-Estado? Para lo único que sirve es que para curas tercermundistas ocupen espacio y nos molesta en nuestra ideología. Sí, de frente, ¿no? Muy claro. Entonces yo no puedo aliarme por el Estado laico con esa persona, con ese sector. Porque la lucha de ellos no es por un Estado inclusivo, igualitario, capaz de disfrutar la diversidad. Lo que ellos quieren es tomar el poder desde otros lados y impedir que lo que es competencia interna para ellos acceda. O sea, y ahí es donde no se pueden hacer las alianzas. O sea, no cualquier alianza, no cualquier red es viable. Solamente aquellas que comparten algunos aspectos, que es la idea, bueno, de conversar eso un poco en el cierre de este congreso. Perdón, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo quería preguntar. Perdóname, si no hablas fuerte porque no hay micrófono. Buenas tardes. Quería preguntar que, exceptuando el argumento de la propiedad de la mujer sobre su cuerpo o de la obligación religiosa de vivir, ¿qué argumentos pueden brindarnos en favor del aborto? Y, por otro lado, ¿cuál es su opinión acerca de la despenalización de la marihuana? Al 4 a 1. Bueno, en cuanto a la despenalización de la marihuana, no es un tema que discutimos, pero creo que estaríamos todos a favor en nuestra organización. Con respecto a la cuestión del aborto, hay varios argumentos. En principio, la doctrina del probabilismo, que es una doctrina del siglo XVII, que sostiene que donde hay duda hay libertad, y como en el hecho del aborto no hay una única posición en la Iglesia Católica, entonces habría duda, por lo tanto habría libertad. Después está la idea del mal menor. Ninguna mujer, digamos, decidiría hacerse daño a sí misma, por lo tanto el tema del aborto es una decisión que se toma en última instancia para evitar otros males que serían peores. El código canónico, en el canon 1323, 1324 y 1325, sostiene que la mujer sería perdonada si aborta en algunos casos, si era menor de 16 años. Bueno, hay algunas causales: si era menor de 16 años, si actuó por desconocimiento. Después, otro argumento que usamos es la libertad de conciencia, y sostener a la figura de la mujer como un... me da un poco de vergüenza decirlo, pero sí, sostener que la mujer es un ser moral con decisión propia, con criterio y con autonomía, como para tomar una decisión que va a afectar a su propia vida y a su propio cuerpo, ¿no? Esos son los argumentos que sostenemos. Nuestra iglesia acaba de publicar y aprobar, después de un debate, un documento a favor de la legalización y despenalización de los embarazos no deseados. Puedo hacerle llegar a Fernando y él seguramente tiene los emails de todos ustedes para que lo conozcan. Es una posición muy clara. El cuerpo, nuestro cuerpo, es el primer espacio donde ejercemos nuestros derechos de ciudadanía y nadie lo puede invadir. Es concreto. Y la necesidad de legalizar y despenalizar, las dos cosas que son distintas. Es decir, yo no puedo trabajar como pastor en la clandestinidad. Es decir, si estoy asesorando a una persona y quiero realmente asesorarla, no puedo partir del hecho de embarazos compulsivos.
La historia de las personas que enfrentan la decisión de hacer un aborto, hay que tener en cuenta no solo lo biológico, sino también lo biográfico, la historia de cada persona. En eso queda muy claro que hay el derecho de la conciencia y el respeto al cuerpo de todas las personas, y en este caso al cuerpo de la mujer, donde el feto no tiene derechos. Nunca en la legislación un feto fue heredero de una propiedad. La Iglesia nunca bautizó un feto. Para que sea persona tiene que haber nacido y con vida. Es decir, esto no es un invento mío, es una tradición en la Iglesia que hemos olvidado en los últimos 100 años. Debemos recuperar memorias que nos liberan de ciertos estereotipos. Y con respecto a la droga, yo te digo que cada domingo en nuestra misa yo consagro una droga. Querramos o no, el vino es una droga. O sea, culturalmente la droga tiene no tiene una identidad. Esto de luchar contra la droga, yo lucho contra la mafia, el crimen organizado, no contra las plantas. El usuario. Si decimos que el ser usuario de droga puede ser un problema de salud, puede ser un problema de salud. Por lo tanto, toda la temática de las adicciones a las drogas prohibidas culturalmente de forma arbitraria, tiene que salir del Código Penal para entrar en el sistema de salud y en el Evangelio y en los derechos humanos. Yo no puedo imponerle a una persona abstinencia compulsiva porque no estoy respetando la identidad de la persona y no quiero hacer una apología de la droga, pero sí de los derechos de las personas. Las personas pueden decidir qué hacen con su vida. Es decir, eso queda muy claro. En este momento hay todo un movimiento que se llama Droga y Democracia, donde se están proponiendo la situación actual, la legislación actual, igual que en el aborto, mostró que no cumplen los requisitos, los objetivos esperados. En este momento el problema es el crimen organizado y tenemos que quitarle al crimen organizado los clientes. Por lo tanto, los usuarios tienen que pasar al sistema de salud si quieren, pero sacárselo. Para mí el tema, la única forma es de la despenalización del uso de drogas, no sé cómo se llaman, drogas prohibidas o algo por el estilo. Pero eso tiene que quedar claro. Tenemos que elaborar nuevas propuestas. Basta de aproximaciones y respuestas policiales. Es decir, decimos que estamos respetando los derechos de la diversidad de personas. Hemos aprobado una serie de leyes, la ley, pero seguimos pensando policialmente en los otros temas. Y yo quiero, como cristiano, pensar desde el Evangelio y desde mi compromiso irrenunciable, que no voy a negociar, de los derechos humanos de todas las personas, Si estoy promoviendo mis derechos es porque quiero esos mismos derechos para todas las personas, sean usuarios, sean personas que están enfrentando el tema de la interrupción de un embarazo no deseado. Entonces creo que hay que empezar a construir cosas nuevas. Es decir, frente al fracaso que ha mostrado la legislación actual. Qué temita, recién dije que era partidario del Turó. Acá ya me voy a definir como anarquista. Yo no considero que estoy en la clandestinidad sirviendo una necesidad de una persona en adicción, y eso es para mí un punto clave. Lo que el Estado diga, lo tendrá que probar.
porque acá hay que invertir la situación. Ellos tienen que probar que uno está haciendo mal. Con respecto a la droga, como Lisandro hablaba del vino, que si lo vamos a catalogar como droga es el más benévolo de todos, pero tenés el tabaco. El tabaco genera la mayor causa de muerte, que es todas las enfermedades cardiovasculares. Es decir, el tabaco es una adicción brutal, y lo que muchos no saben es que el cigarrillo tiene un aditivo, que no recuerdo ahora el nombre técnico, químico, que es el que produce la adicción, que no es la nicotina. Entonces, cuando uno dice que lucha contra un sistema, tiene que estar bien en claro que como el hilo se corta por lo más débil, siempre se va a tratar de penalizar al consumidor, pero nunca al productor. La planta no es el problema. El problema es el que elabora la planta para generar la droga. Lo que se está luchando con respecto a la marihuana es que la gente pueda tener su autocultivo y pueda terminarse un negocio. Los que tienen ese negocio no quieren que se termine el tema. Esto está muy claro. Quien quiera o pretenda solucionar las cosas de una manera diferente, se está mintiendo. O es una persona mala, ¿no? Es una persona mala, que está tratando de hacer algo con un objetivo muy cruel. Lo mismo pasa con el aborto. A ver, hoy, ¿existen abortos o no existen abortos? Es decir, meter la cabeza debajo de la tierra como Ñandú y decir, no, en Argentina tenemos una ley que prohíbe el aborto, entonces no hay abortos, me parece algo nefasto, porque se habla de cientos de miles de abortos. Inclusive hay organizaciones que dicen de 500.000 de abortos anual, con el riesgo terrible para la vida de las mujeres, y que hoy está todo eso basado en la no implementación de la ley de enseñanza de educación sexual. Para que nos demos cuenta, en el trabajo de Roca en Vida, en el trabajo de prevención, vamos a todas partes y nos encontramos en colegios privados. Aclaro que yo soy de la educación laica. Nuestra iglesia no tiene escuelas y no creemos que las iglesias tienen que tener escuelas. Esa es nuestra postura muy firme. Somos laicistas, pero somos laicistas a extremo. No creemos que las iglesias tengan que tener escuelas. Pero nos ha tocado visitar escuelas privadas, donde chicas de 5º año nos dicen, yo no puedo quedar embarazada. ¿Por qué, mi amor? Porque tengo relaciones sexuales paradas y entonces por la ley de la gravedad no puedo quedar embarazada. Es decir, estamos hablando de un colegio de 5º año, una chica de 5º año, de un colegio donde supuestamente le dan una educación superior a la que brinda el Estado. Esto es lo grave. Nosotros estamos en una sociedad que es una sociedad muy pacata, donde decir los problemas o mencionar los problemas te trae problemas, porque mejor de eso no se habla. Y esto es lo que nosotros combatimos de una manera muy directa. Creemos que el tema de drogas, el tema de aborto, son temas que tienen que buscarse la solución. Y la solución se debe dar en la base de la libertad. En estos casos, como iglesia, no le damos ninguna clase de condenación a nadie. No creemos en la condenación. Y como no creemos en la condenación, no legislamos con respecto a la gente diciendo, che, drogadicto, vos no podés estar, che, vos te hiciste un aborto, andate. Jamás haríamos eso, porque no está dentro de nuestra concepción. Al contrario, nuestros brazos están abiertos para todo el mundo. Y creo que la mujer que se hace un aborto debe tener un dolor en el corazón como el hombre que se hace un aborto, porque el aborto debe ser considerado como algo que es de los dos, aunque se ejecute sobre el cuerpo de la mujer. Y entonces yo creo que ahí hay dolor. Los que tratamos con temas de adicciones, muchas veces las adicciones tienen que ver con escaparse.
El chico que huele pegamento no huele pegamento porque le gusta oler pegamento, huele pegamento porque es más barato que la comida, y con eso no esquiva el hambre, y entonces está buscando un paliativo para su situación. Entonces son temas complejos que las legislaciones no llegan hasta allí y que nosotros tenemos que entender. De hecho, la marihuana es utilizada oncológicamente y bajo receta se puede utilizar, lo cual es bastante interesante. Hay muchas drogas permitidas que en realidad son no drogas nefastas, que hay mucho para hablar y para ver qué vamos a considerar drogas. Si fuéramos a ver el Vademecum de Argentina y lo comparáramos con el de los países desarrollados, nos enteraríamos que somos conejos de India de muchas drogas, de muchísimas drogas. Entonces creo que nosotros tenemos que tratar las cosas como tienen que tratarse. Estas son drogas sociales que les molestan a algunos porque detrás de esto hay un gran negocio. Argentina hoy es el tercer país del mundo en exportación de cocaína. Y pensar que los capitales que mueven esto no tienen que ver, y me parece, es meter la cabeza al coratiano. Con respecto a la postura del ateísmo, no existe, porque el ateísmo no tiene una doctrina, hay tantos ateísmos como ateos, entonces yo solo puedo hablar por mi postura personal, nada más, ¿no? Con respecto a la despenalización de las drogas, o en el caso de la marihuana o lo que sea, yo soy un defensor de los derechos individuales. Creo que hay que separar lo que son las mafias, la marginalidad, lo que son otros problemas, que la droga en ese caso es simplemente un síntoma de ese problema, y lo que es el consumo de cada uno, su derecho individual. Defiendo los derechos individuales y creo que cada uno debería tener la libertad de hacer lo que quiera consigo mismo. De hecho, apoyo el suicidio asistido, es decir, alguien si quiere suicidarse tendría que tener el derecho a poder hacerlo como quiera. Así que desde ese punto de vista no veo ningún problema con la legalización de esas sustancias, y sí poner un énfasis en esto de la lucha contra las mafias y eliminar la marginalidad. Por otro lado, con respecto al aborto o la despenalización voluntaria del embarazo, por decirlo más extenso, yo nunca he encontrado, de no deseado además, no he encontrado argumentos no religiosos fundamentalistas para decir que no, para decirle que no. Nunca los he encontrado, más que una cuestión de gusto, o sea, no me parece o cosas por el estilo, pero bueno, no nos podemos basar en eso para legislar. Ahora, sí, yo puedo tomar algunas cuestiones como por ejemplo convenciones. O sea, convenciones, nosotros hacemos todo a base de convenciones y definimos las cosas y las volvemos a redefinir hasta que nos ponemos de acuerdo con las definiciones, y estamos siempre funcionando alrededor de eso. Entonces, primero que el término vida es el más engañoso de este debate. ¿Cuándo empieza o termina la vida? Un tumor tiene vida. O sea, no podemos utilizar el término vida. No vamos a hacer una campaña salvemos los tumores porque están vivos. O sea, hay que diferenciar el término, separar lo que es vida de persona. O sea, eliminemos esto de usar provida o defender la vida, porque no es un término, en realidad es un término absolutamente engañoso. Ahora, si vamos al término de persona, que es una persona, y bueno, pensemos al revés, vamos al extremo, la muerte. ¿Cuándo hoy nos hemos puesto de acuerdo en cuando una persona está muerta? Cuando su electroencefalograma es plano. Bueno, hagan un electroencefalograma a un feto, hasta el cuarto mes no va a haber pulso, no va a haber señal. Entonces, si nos pusimos de acuerdo con eso, nos podemos poner de acuerdo en que no es persona todavía cuando no tiene señal eléctrica en el cerebro. Aunque la tuviera, después falta toda una formación del sistema nervioso, un montón de cosas. Pero por lo menos hasta esa instancia tenemos un argumento en el cual ya nos hemos puesto de acuerdo de cuándo termina la vida. Así que podremos extrapolarlo a ese lado. Es decir, hay muchos argumentos abstrayéndose de las cuestiones de creencia que refuerzan esto de poder apoyar la interrupción voluntaria del embarazo no deseado. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, tenemos media hora para hacer una pausita, un poquito menos, y arrancamos con la mesa siguiente, que es sobre diversidad sexual, género, feminismo, que me parece que es fundamental y central. Gracias.